La carretera federal que conecta Guadalajara, Jalisco, con el norte del país hervía bajo el sol del mediodía. El asfalto parecía un espejo ardiente que devoraba la paciencia de los conductores. A un costado del camino, un enorme camión de la empresa Transportes Castores de Baja California, cargado de mercancías, permanecía inmóvil, con el cofre abierto y una columna de humo denso que salía del motor. El chofer, don Rogelio Martínez, un hombre robusto de bigote canoso, sudaba mientras discutía con su joven ayudante, Luis Herrera, quien intentaba, sin éxito, encontrar el problema. La carga debía llegar esa misma noche a Monterrey. El retraso implicaba penalizaciones y, sobre todo, la furia de los clientes. «Esto no puede estar pasando, Luis», gruñó don Rogelio limpiándose la frente con un pañuelo. «Si no arrancamos en menos de una hora, estamos perdidos». Luis, de apenas 23 años, lo miraba con desesperación. Cada intento con las herramientas parecía empeorar la situación. La rabia y el nerviosismo crecían cuando de repente una silueta se aproximó lentamente desde la sombra de un árbol. Era un hombre andrajoso, de cabello enmarañado y barba descuidada. Su ropa estaba sucia, los zapatos deshechos y cargaba un viejo costal en la espalda. Caminaba con dificultad, como si cada paso pesara toneladas. Sus ojos, sin embargo, brillaban como carbones encendidos en medio de tanta ruina, como si en el fondo de aquel cuerpo derrotado todavía viviera un hombre que había conocido la gloria. Nadie se habría detenido a observarlo 2 segundos, excepto por la extraña seguridad en su mirada. El desconocido se acercó despacio al camión y con voz áspera dijo: «Si me dan un plato de comida, puedo arreglarlo». Don Rogelio soltó una carcajada amarga. Luis abrió los ojos incrédulo. Algunos curiosos que se habían acercado para mirar el espectáculo estallaron en risas. «¿Tú?», se burló el chofer cruzándose de brazos. «Ni siquiera puedes arreglar tu propia vida». Las carcajadas resonaron como cuchillos. El hombre soportó el desprecio sin bajar la mirada. Solo repitió con calma: «Un plato de comida y el camión volverá a andar». Luis tragó saliva. La tensión aumentaba. Don Rogelio no estaba dispuesto a perder tiempo con un loco, pero cada minuto de motor muerto lo hundía más en la desesperación. Finalmente, bufó con fastidio. «Está bien. Si logras que arranque, te compro un plato de comida en la próxima fonda, pero si no, te largas de aquí para siempre». El hombre sonrió apenas, como si supiera algo que los demás ignoraban. Se inclinó sobre el motor, escuchó con atención el crujido metálico, tocó algunas piezas, apretó un par de tornillos, ajustó una manguera con la destreza de alguien que llevaba toda la vida haciéndolo. En cuestión de minutos, cerró el cofre y dijo en voz baja: «Intente ahora». Don Rogelio giró la llave con desconfianza, y el rugido del motor llenó el aire. El camión vibró con fuerza, como un animal despertando de un largo letargo. El silencio se apoderó de todos. Los que se habían burlado quedaron boquiabiertos. Luis observó al mendigo con una mezcla de miedo y respeto. «¿Quién es usted?», susurró el joven. El hombre, todavía con la mirada fija en el horizonte, respondió apenas con un murmullo: «Alguien que un día lo perdió todo». Lo que nadie sabía era que aquel mendigo había sido años atrás una leyenda de las carreras. El viejo se llamaba Rafael Luna. Ese nombre, pronunciado en voz alta, todavía hacía eco en ciertas esquinas del norte del país, aunque el polvo del tiempo lo hubiera intentado sepultar. No siempre fue un hombre de mirada hundida y manos temblorosas. Hubo una época en que esas mismas manos eran música, afinaban carburadores como si fueran violines, sincronizaban válvulas al oído y escuchaban el compás de un motor con la precisión de un metrónomo. Su vida había comenzado en un poblado pequeño,
una mancha de casas bajas y talleres modestos escondida en la sierra sonorense. San Dimas de la Sierra, a 1 hora de Hermosillo, Sonora. Allí, en una calle de tierra, levantó su primer taller mecánico con láminas recicladas y un letrero pintado a mano que decía «Taller Luna, motores con alma». Los vecinos lo buscaban para reparar pickups cansadas por el sol, camionetas de campo y de vez en cuando algún capricho ruidoso de jóvenes que soñaban con correr en el autódromo local. A Rafael no le gustaba presumir, le gustaba hacer, y lo hacía bien. Con el tiempo, su reputación creció. Empezó a preparar autos para competencias regionales, luego estatales. Los sábados, San Dimas se vaciaba hacia las gradas del circuito en las afueras de Hermosillo. Allí, un sedán amarillo con el número 14, preparado por Rafael, rugía como fiera domada. No era piloto, pero cuando hablaba del comportamiento de un auto en curva, cualquiera juraría que tenía la pista impresa en la piel. Su pupilo más talentoso se llamaba Iván Madero, un muchacho de 22 años, hijo de agricultor, que aprendió a frenar tarde y a acelerar temprano. Con luna bajo el cofre, el cielo es mi límite, decía Iván, y la gente lo repetía como lema. Hasta que llegó el día que partió la historia en dos. Era una carrera local, nada grandiosa, pero el ambiente olía a gloria. El auto número 14 había sido revisado 3 veces por Rafael. Todo estaba perfecto. Presión de aceite, mezcla, temperatura, pastillas nuevas, líneas purgadas. En la vuelta 27, al final de la recta larga, Iván pisó el freno y el pedal se hundió al vacío. Nadie entendió nada. El auto siguió derecho como flecha ciega y se estrelló contra la protección externa. El impacto levantó un silencio insoportable. Iván murió camino al hospital, con las manos aún manchadas de la grasa del taller de Luna, como si se hubiera negado a soltar su destino. El grito del público quedó suspendido en el aire, como si el tiempo mismo hubiera frenado con él. Los ojos de Rafael se apagaron en ese instante. No solo había perdido a un piloto, había perdido a un hijo del camino, un muchacho que había puesto su fe en sus manos. Lo que vino después fue una avalancha. Los rumores corrieron más rápido que cualquier auto. Fallas en los frenos, negligencia del mecánico, ahorró en piezas. Rafael mostró su plan de trabajo, los comprobantes, la lista de chequeos, pero a nadie le importó. El dolor pedía una cara a quien culpar, y el nombre de Rafael Luna era fácil de pronunciar. La familia Madero, hundida en lágrimas, no encontraba consuelo. Algunos amigos voltearon la vista, otros con rabia pintaron la fachada del taller con insultos. El comisario municipal lo citó. Hubo inspecciones, sellos, actas, nada probaba su culpa, pero nada la negaba de manera concluyente. En los pasillos del autódromo, un rival empezó a susurrar que Rafael había montado mangueras reusadas, que había maquillado el sistema para ahorrar dinero. Ese rival se apellidaba Figueroa, dueño de un taller más grande, con clientes de bolsillo ancho y amistad con el patrocinador local. Cada frase suya caía como plomo en el oído de la gente. Aquella noche, Rafael volvió a su casa y guardó en una caja las herramientas que más amaba: su llave dinamométrica, un micrómetro viejo, el estetoscopio de mecánico que le había regalado su padre. Al día siguiente, el cartel de Taller Luna amaneció arrancado, colgando de un solo clavo. San Dimas le dio la espalda. La viuda de Iván, una joven de ojos fieros, lo miró desde la acera opuesta con una mezcla de odio y preguntas. Rafael quiso acercarse, explicar, jurar por su madre que había hecho todo bien, pero no encontró palabras que no sonaran a disculpa vacía. Y, sin embargo, hubo señales que a nadie parecieron importar. Los sellos del depósito donde se guardaban los autos antes de la carrera aparecieron cambiados. Un aprendiz del taller de Figueroa,
Un chico flaco, nervioso, dejó escapar una semana después que alguien había visto de madrugada a un hombre agachado junto al número 14, con una linterna en la boca. La Junta de la Competencia lo desestimó como chisme. A Rafael, en cambio, le colgaron el letrero invisible de asesino por descuido. Con el corazón astillado, cerró el taller. Vendió la pick-up por migajas. Se fue a pie, luego en aventón, luego en cualquier camión que lo aceptara a cambio de levantar lonas o acomodar cajas. Hermosillo quedó atrás. San Dimas se volvió un ruido lejano. Y en algún punto, entre la sierra y el llano, Rafael Luna se convirtió en nadie. El hombre que cambiaba su talento por un plato de comida y un vaso de agua. Ahora, a 1500 kilómetros de esa vida, perdido entre el calor que golpea la carretera de Guadalajara rumbo a Monterrey, el destino le había puesto un motor varado y dos hombres desconfiados en el camino. Don Rogelio veía a un vagabundo con hambre. Luis, en cambio, sintió algo más, un rumor, una memoria vaga, una historia que alguna vez escuchó de niño, quizá en boca de su padre, quizá en una sobremesa. Rafael Luna, repitió en silencio, probando el peso de ese nombre. Algo en su pecho se tensó. ¿Dijo que se llama Rafael Luna?, preguntó, con la voz temblando entre respeto y miedo. El viejo lo miró por primera vez con claridad, como si despertara de un sueño lleno de polvo. Asintió. Luis tragó saliva. San Dimas de la Sierra apareció completo en su memoria. La curva maldita, el golpe, las sirenas, el llanto. Y clavado como una espina, un detalle que nunca olvidó. Su padre había hablado de un sabotaje que nadie quiso creer. Si lo que recordaba Luis era cierto, alguien en Sonora debía cargar con una culpa enorme, y la verdad exigiría un viaje imposible de regreso. El nombre de Rafael Luna se volvió, en cuestión de días, sinónimo de vergüenza en San Dimas de la Sierra. Donde antes se lo saludaba con respeto, ahora recibía miradas torcidas y murmuraciones a sus espaldas. La tragedia del joven piloto Iván Madero había calado hondo, y la gente necesitaba un culpable visible. ¿Qué mejor que el mecánico que había preparado el auto? El funeral fue un desfile de acusaciones veladas. La madre de Iván lloraba abrazada a la viuda, mientras algunos vecinos cuchicheaban frases como «Si Luna hubiera revisado mejor los frenos» o «Era cuestión de tiempo, siempre quiso abaratar costos». Rafael, de pie en la última fila, quiso acercarse, quiso hablar, pero cuando la viuda lo vio, apartó la mirada con rabia y dolor. Los rumores crecieron como maleza. Se decía que había usado piezas recicladas, que había cobrado caro y trabajado mal, incluso que había recibido dinero de apuestas clandestinas para asegurarse de que el auto fallara. Todo era mentira, pero la mentira repetida encontraba raíces. Y en un pueblo pequeño, la verdad tiene poca fuerza contra el escándalo. Una tarde fue citado por el comisario municipal, don Laureano Ortega, un hombre más preocupado por el qué dirán que por la justicia. Rafael, dijo con tono grave, entiende que la gente está furiosa, no podemos probar nada, pero tampoco podemos limpiar tu nombre. Es mejor que cierres el taller por un tiempo. Pero yo no hice nada, respondió Rafael golpeando la mesa. Ese auto estaba en perfectas condiciones. Yo lo revisé 3 veces. El comisario lo observó con una mezcla de compasión y conveniencia. Quizás sea así, pero a veces, aunque uno no tenga la culpa, le toca cargar con ella. Rafael salió de la oficina con los puños cerrados. Por dentro hervía. Sabía que había alguien detrás de todo. Héctor Figueroa, el dueño de Taller Figueroa Racing, su eterno competidor. Durante años había intentado quedarse con sus clientes, ofreciendo precios bajos y promesas exageradas. Tenía contactos con patrocinadores y con políticos locales. Si alguien tenía los medios y la motivación para sabotear el auto de Iván, era él.
Días después, un muchacho que había trabajado como aprendiz en el taller de Figueroa se acercó nervioso a Rafael. Se llamaba Rubén Salcido. «Don Rafa, yo vi algo la noche antes de la carrera», susurró, mirando a todos lados. «Alguien entró al depósito donde guardaban el número 14. No sé quién era, pero llevaba la chaqueta del taller de Figueroa». Rafael lo instó a declarar, pero Rubén retrocedió con miedo. «No puedo. Si hablo me quedo sin trabajo. Mi familia depende de mí». La impotencia fue total. Tenía la verdad a un palmo de distancia, pero nadie dispuesto a respaldarla. Mientras tanto, el rumor de su negligencia lo devoraba todo. Las primeras semanas sin clientes fueron un tormento. Autos que antes hacían fila frente a su taller, ahora doblaban la esquina y entraban en el de Figueroa. Los proveedores dejaron de fiarle repuestos. Los amigos dejaron de saludarlo en la plaza. Y los pocos que aún confiaban en él preferían guardar silencio para no ser señalados también. Una noche escuchó golpes contra la fachada de su taller. Al salir encontró pintadas en rojo: «Asesino, maldito, nunca más». El corazón le cayó a los pies. Comprendió que ya no había espacio para él en San Dimas. Empacó lo poco que quedaba. Vendió las herramientas grandes a precio de risa. Guardó las más queridas en una caja de madera que había pertenecido a su padre. Cerró la puerta del taller por última vez, sabiendo que nadie lamentaría su ausencia. Una lágrima descendió lenta, como aceite quemado resbalando por metal frío. No era debilidad, era la rabia de un hombre que veía cómo su vida era desmantelada tornillo a tornillo hasta quedar reducido a chatarra. «Me robaron todo», murmuró, «pero no mi verdad». Con una mochila en la espalda y el orgullo hecho pedazos, comenzó su camino hacia el exilio. Primero rumbo a Chihuahua, luego hacia el centro del país. Trabajó en talleres improvisados, durmió en terminales de autobuses, cargó cajas en mercados a cambio de unas monedas. Poco a poco, dejó de ser Rafael Luna, el mecánico de las carreras, para convertirse en ese viejo que arregla motores por un plato de comida. La injusticia lo había reducido a cenizas, pero en esas cenizas aún ardía una chispa. Porque en lo más profundo de su alma, Rafael sabía que un día la verdad saldría a la luz. Lo que no imaginaba era que el destino lo pondría frente a un muchacho capaz de abrir la herida y señalar el camino de regreso. Luis no solo recordaba el nombre de Rafael, recordaba también que en su ciudad aún quedaba alguien que podía probar su inocencia. La tarde se deslizaba lenta sobre la carretera rumbo a Monterrey y el camión de transportes Castores avanzaba con el motor rugiendo como si hubiera despertado de un largo letargo. Don Rogelio seguía al volante, aún refunfuñando, mientras Luis miraba de reojo al mendigo sentado en el asiento trasero junto a las cajas de mercancía. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el golpeteo constante de las llantas contra el asfalto. Luis no podía apartar de su mente el nombre que había escuchado: Rafael Luna. Sonaba como un eco lejano, un recuerdo de infancia, de conversaciones apagadas en la mesa familiar. Cerró los ojos un instante y volvió a ver la cara de su padre, un obrero de la construcción que había seguido con pasión las carreras locales en Sonora. «Ese mecánico Luna era un genio», decía siempre. «Nadie conocía un motor como él». Pero lo destruyeron. Luis había crecido con esa frase. De niño no entendía qué significaba «lo destruyeron». Ahora, viendo al viejo encogido, con la piel curtida por el sol y la mirada cansada, comprendía demasiado bien. No pudo contenerse. Giró en su asiento y lo observó fijamente. Usted es de San Dimas de la Sierra, ¿verdad?» Rafael levantó la cabeza con lentitud. Su voz salió áspera, como el chirrido de un engranaje oxidado. «De allí era, pero hace mucho que dejé de pertenecer a ese lugar».
Luis sintió un escalofrío. El corazón de Luis golpeaba su pecho como pistón desbocado. No era solo curiosidad lo que sentía, era la sensación de estar frente a una verdad enterrada que ardía por salir a la superficie. Mi padre me habló de usted. Él estaba en las gradas el día que Iván Madero se estrelló. Siempre dijo que algo no cuadraba, que alguien había manipulado ese coche. El rostro de Rafael se endureció. Sus ojos se encendieron con una mezcla de dolor y esperanza. Tu padre vio lo que nadie quiso aceptar. Yo revisé ese auto hasta la madrugada. No hubo error mío, pero en San Dimas la verdad no importó. Don Rogelio intervino con un bufido. Basta de historias. Un mendigo no puede venir a contarnos que fue una leyenda. Si fuera cierto, no estaría pidiendo comida en la carretera. Rafael lo miró sin rabia, casi con compasión. No siempre el que cae lo hace por falta de talento. A veces cae porque otros necesitan verlo destruido. Luis se quedó en silencio, luchando con su propio recuerdo. Sabía que su padre había mencionado un nombre, el del hombre que se había beneficiado tras la desgracia de Luna. Figueroa. Sí, Héctor Figueroa. El mismo que ahora dominaba el mundo de los talleres en la región, patrocinando carreras y apareciendo en periódicos como ejemplo de éxito empresarial. El joven sintió que el pecho le ardía. Rafael, si pudiera volver a San Dimas, usted tendría cómo demostrar lo que pasó. El viejo dudó. Sus manos callosas jugaron con un trozo de cuerda que llevaba en el bolsillo. Tal vez hubo un aprendiz, un muchacho que vio algo esa noche, Rubén Salcido, pero tenía miedo de hablar. Quizá todavía viva allí, quizá todavía recuerde. Luis se inclinó hacia adelante, con la decisión marcada en el rostro. Entonces tiene que regresar. Rogelio soltó una carcajada. ¿Regresar? ¿Estás loco? Estamos a 1500 kilómetros de San Dimas. ¿Quién pagará ese viaje? ¿Crees que la empresa nos dará permiso de cargar con un viejo loco hasta Sonora? El silencio cayó pesado. Luis sabía que Rogelio tenía razón. El dinero, la distancia, la falta de documentos, todo jugaba en contra. Pero también sabía que estaba frente a un hombre cuya vida había sido arrancada a pedazos por una mentira. La tensión creció cuando el camión se detuvo en una fonda de carretera para cenar. Allí, mientras Rogelio negociaba la comida con la dueña, Luis llevó a Rafael a un rincón. Mire, don Rafael, yo no puedo prometerle nada, pero sé que en San Dimas aún hay gente que recuerda. Y yo recuerdo algo más. El viejo lo miró con atención. ¿Qué recuerdas, muchacho? Luis vaciló, como si temiera pronunciar en voz alta lo que llevaba años guardado. Recuerdo que, cuando era niño, escuché a mi padre discutir con un amigo. Decía que alguien había cambiado los sellos del depósito de autos antes de la carrera, y juraba que vio a un hombre con chaqueta de Figueroa entrar de madrugada. El corazón de Rafael latió con fuerza, cerró los ojos, respiró hondo. Entonces no estaba loco, no lo imaginé. Luis bajó la voz. Si logramos volver a San Dimas, tal vez encontremos pruebas, pero hay algo más que debo decirle. Algo que nunca confesé a nadie. El aire se volvió denso, como si las palabras pesaran toneladas. Rafael lo observó con expectativa, pero Luis tragó saliva y se detuvo. No, aún no. Luis guardaba un secreto que lo atormentaba desde la infancia. Un secreto que, si salía a la luz, podía cambiar la vida de Rafael para siempre. El camión retomó su camino hacia Monterrey después de la parada en la fonda. Don Rogelio mascaba un pedazo de carne seca mientras conducía, murmurando insultos contra el tráfico y la mala suerte. Luis, en cambio, no dejaba de mirar por el retrovisor al viejo mecánico dormitando entre las cajas. Algo dentro de él había despertado. La intuición de que la historia de aquel hombre no estaba terminada.
Cuando el vehículo se internó en un tramo solitario de la carretera, Luis tomó valor y habló. «Don Rogelio, ¿y si llevamos a este hombre de regreso a San Dimas?» El chofer casi suelta el volante de la sorpresa. «¿Qué dices? ¿Estás loco? Son 1500 kilómetros desde aquí. ¿Sabes lo que cuesta esa gasolina? ¿Sabes lo que diría la empresa si se entera que llevamos un vagabundo en plena ruta de entrega?» Luis respiró hondo. «Lo sé, pero hay algo que usted no entiende. Mi padre conoció su historia. Siempre creyó que fue una injusticia lo que le pasó. Si logramos llevarlo de vuelta, quizá podamos limpiar su nombre». Rogelio bufó. «¿Y qué ganas tú con eso? ¿Una medalla de héroe? ¿Un ascenso? No, muchacho, la vida no funciona así. Ese viejo está acabado. Su tiempo ya pasó». Luis bajó la mirada, pero no se rindió. En su interior ardía un motivo más fuerte que la lógica, la necesidad de saber la verdad. Cuando Rafael despertó, Luis le contó su idea. El viejo lo escuchó en silencio, con una sonrisa amarga. «Volver a San Dimas», murmuró. «He soñado con eso miles de veces, pero es imposible. No tengo dinero, ni papeles, ni nadie que me espere. Si aparezco allí, solo encontraré más odio». Luis insistió. «Pero si Rubén Salcido todavía vive allí, puede ser la clave. Usted mismo lo dijo. Él vio algo. Podría testificar». Rafael negó con la cabeza. «¿Sabes cuántas veces pensé en regresar? Caminé hasta la central de autobuses más de una vez. Miré los boletos, pero la distancia era un muro infranqueable. ¿Con qué iba a pagar ese viaje? Ni siquiera me dejan subir a un camión si no muestro identificación». El silencio cayó sobre los tres. Rogelio aceleraba, fingiendo no escuchar. Luis, sin embargo, se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja: «Yo podría ayudarle». El viejo lo miró sorprendido. «¿Tú? ¿Un muchacho que apenas gana para sobrevivir en esta carretera?» Luis apretó los labios. «No me subestime. Tengo algo que usted no sabe». Rafael lo observó fijamente con esa mirada que parecía atravesar los huesos. Luis dudó unos segundos, luego retrocedió. «No, todavía no». Rogelio golpeó el volante con la palma. «Basta de secretos. Ya me cansé de esta telenovela. El viejo quiere regresar a Sonora, pero no tiene ni un peso. Tú, chamaco, hablas como si tuvieras un tesoro escondido. ¿Qué demonios está pasando aquí?» Luis lo ignoró. Se volvió hacia Rafael. «Escuche, aunque no podamos llegar en un solo viaje, hay formas. Usted puede arreglar motores, lo demostró hoy. Podríamos conseguir comida y un poco de dinero en cada pueblo, a cambio de reparaciones, paso a paso, hasta llegar a San Dimas». Los ojos de Rafael brillaron un instante, pero la esperanza se apagó de inmediato. «Eso tomaría semanas, quizá meses. Yo no tengo la fuerza de antes». Luis puso una mano en su hombro. «No subestime lo que todavía lleva dentro». Rogelio resopló con sarcasmo. «¿Y si lo lograran? ¿Qué creen que pasará? ¿Que el pueblo entero se arrodillará y pedirá perdón? El tal Figueroa es poderoso. Tiene dinero, contactos. ¿De verdad piensan que un mendigo y un chamaco lo van a derribar?» Luis apretó los dientes. «Si tenemos la verdad, sí». El camión se detuvo en un pequeño poblado de Nuevo León para cargar combustible. Allí, mientras Rogelio trataba con el despachador, Rafael y Luis conversaron aparte. «Muchacho», dijo el viejo, «agradezco tu fe. Nadie había creído en mí desde hace décadas. Pero volver a Sonora no es solo distancia y dinero. Es volver a enfrentar fantasmas que me persiguen cada noche». Luis sostuvo su mirada. «A veces, para enterrar a los fantasmas, hay que mirarlos a los ojos». El viento caliente agitó las camisas. El murmullo de los camiones alrededor se volvió un telón de fondo. Rafael suspiró hondo, como si luchara entre el miedo y el deseo de redención. «Está bien», dijo al fin.
Intentemos. Luis sonrió, pero antes de hablar, Rafael lo detuvo con un gesto. Solo quiero advertirte algo. Si regresamos, descubriremos verdades que quizá no quieras escuchar. Luis tragó saliva. Estoy preparado. Lo que ninguno de los dos sabía era que el secreto que Luis llevaba dentro podía no solo ayudar a Rafael, sino también destrozar lo poco que le quedaba de paz. El viaje hacia San Dimas apenas comenzaba, pero la verdad escondida en el corazón de Luis podía convertirse en la mayor amenaza para Rafael. El amanecer tiñó de naranja la carretera rumbo al norte. El camión de transportes Castores se desvió en un entronque para dejar parte de la carga en Monterrey, y allí terminó el compromiso de don Rogelio. El chofer, con un gesto de alivio, bajó al suelo y encendió un cigarro. «Hasta aquí los llevo», dijo secamente. «No me meteré más en esta locura». Luis asintió. Lo sabía desde la noche anterior. Rogelio no estaba dispuesto a acompañarlos. Rafael, en silencio, recogió su costal raído. Se veía cansado, pero en sus ojos había un brillo distinto, el brillo de quien, por primera vez en años, veía un horizonte más allá de la miseria. El plan era simple y a la vez imposible. Viajar a pie y en aventón desde Monterrey, Nuevo León, hasta San Dimas de la Sierra, Sonora. Casi 1.500 kilómetros de distancia, sin dinero, sin documentos y sin más capital que la fe de un muchacho y las manos sabias de un viejo mecánico. En el primer tramo, caminaron varias horas hasta llegar a un poblado llamado Sabinas Hidalgo. Allí, Rafael se ofreció a reparar la camioneta destartalada de un campesino a cambio de tortillas y frijoles. El campesino lo miró incrédulo, pero aceptó. En una hora el motor rugía como nuevo. Luis lo observaba con admiración. Era como ver a un músico acariciar un instrumento. «Usted no perdió el don», le dijo mientras comían sentados en una banca de la plaza. «Solo lo tenía guardado». Rafael sonrió con melancolía. «El talento nunca desaparece, muchacho. Lo que desaparece es la confianza de los demás. Y cuando todos te dan la espalda, uno termina creyendo que ya no sirve para nada». Días después, consiguieron un aventón en un tráiler rumbo a Torreón, Coahuila. El chofer, un hombre gordo de risa fácil, quedó fascinado al escuchar parte de la historia de Rafael. «¡Caray! Si eso es cierto, yo mismo lo llevaría hasta Sonora», dijo mientras les daba café caliente. «Pero las empresas grandes, ya sabes, siempre se protegen entre ellos». Rafael asintió sin responder. Cada vez que alguien mencionaba a los poderosos, sus ojos se ensombrecían. En Torreón pasaron la noche en una bodega abandonada. Luis no pudo dormir. Miraba a Rafael tendido sobre un cartón, respirando con dificultad. Algo dentro de él lo consumía. El secreto que guardaba desde niño. El rostro de su padre le venía a la mente una y otra vez, junto con las palabras que había escuchado en sus discusiones. Ese accidente fue un crimen, pero nadie quiso escucharme. Luis apretó los puños. Sabía que debía hablar, pero aún no encontraba el momento. Si lo hacía demasiado pronto, podía romper la confianza de Rafael. Si lo callaba, corría el riesgo de que el viejo nunca conociera toda la verdad. El viaje continuó hacia Chihuahua capital. Allí, en un pequeño taller mecánico de barrio, Rafael volvió a demostrar su maestría. Un taxista lo había contratado para revisar un motor que todos daban por perdido. En menos de 2 horas, el taxi volvió a andar. El hombre, sorprendido, no solo les pagó con comida, sino con unos billetes arrugados que guardaba en su bolsillo. «No es mucho, pero con esto pueden avanzar», dijo agradecido. Era la primera vez en años que Rafael sostenía dinero en la mano, no como limosna, sino como pago por su verdadero talento. Una lágrima furtiva le humedeció los ojos. «Gracias», murmuró con la voz quebrada.
Durante el trayecto por el desierto de Chihuahua, las heridas emocionales comenzaron a resurgir. Rafael hablaba cada noche con más detalle de lo ocurrido en San Dimas, de cómo había suplicado justicia, de cómo los patrocinadores lo habían abandonado, de cómo la viuda de Iván lo había maldecido públicamente. Lo peor no fue perder el taller, confesó una noche bajo las estrellas. Lo peor fue sentir que toda mi vida de esfuerzo se borraba en un solo día, como si nunca hubiera existido. Luis lo escuchaba en silencio, con un nudo en la garganta, porque en el fondo sabía que aquel dolor estaba ligado a su propia familia. Cuando por fin cruzaron hacia Sonora, el paisaje les resultó familiar. Montañas ásperas, desierto interminable, cactus solitarios que parecían vigías del tiempo. El desierto se abría como una herida infinita y cada cactus parecía un testigo mudo del pasado. Rafael lo contemplaba con los ojos húmedos. Aquel paisaje no solo lo recibía, lo juzgaba, recordándole que las heridas del alma tardan más en cerrar que las del cuerpo. Cada paso acercaba a Rafael a su pasado, pero también lo llenaba de temor. «Muchacho», dijo con voz grave, «¿qué pasará si al llegar nadie me escucha? ¿Qué pasará si todo sigue igual?» Luis lo miró fijamente. «Entonces habremos intentado lo imposible. Y eso ya lo convierte en victoria». Rafael guardó silencio. Sabía que tenía razón, pero la duda lo carcomía. En las afueras de Hermosillo, cuando ya faltaban pocos kilómetros para San Dimas, Luis no pudo más. Detuvo su andar y lo encaró con el corazón latiendo con fuerza. «Don Rafael, hay algo que debo decirle antes de entrar a esa ciudad, algo que he guardado toda mi vida». El viejo lo miró con ojos cansados, pero atentos. Luis tragó saliva. El momento había llegado. El secreto que Luis estaba a punto de revelar podía destruir lo poco que quedaba de Rafael o devolverle la vida. El sol caía a plomo sobre la entrada de San Dimas de la Sierra. Después de casi 3 semanas de camino, de dormir en bodegas y comer lo que podían, Rafael y Luis llegaron a la tierra que había sido el inicio y el fin de todo. El viejo se detuvo frente al cartel oxidado que daba la bienvenida al pueblo. Sus piernas temblaban, no solo de cansancio, sino del peso de los recuerdos. Hace tantos años que soñaba con este momento, y ahora que estoy aquí, siento que el suelo se me va a abrir, susurró. Luis respiró hondo. Llevaba días preparando el corazón para lo que estaba por decir. Finalmente, en medio del polvo y el silencio, dejó salir las palabras que lo atormentaban desde la infancia. «Don Rafael, mi padre fue testigo de aquella carrera, pero también fue algo más». Se detuvo tragando saliva. «Mi padre era primo de Iván Madero. Crecí escuchando que usted lo había matado con su negligencia, y crecí odiándolo sin conocerlo». Rafael se quedó inmóvil, como si lo hubieran golpeado. «¿Tu padre era familia de Iván?» Luis asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, pero también escuché la otra cara. Una noche lo escuché discutir con un amigo. Dijo que alguien había entrado al depósito antes de la carrera. Dijo que los sellos estaban cambiados. Él sabía que usted no era culpable, pero por miedo nunca habló». Rafael apretó los puños. Cada palabra era un cuchillo que abría viejas heridas. «Entonces tu padre pudo salvarme», y eligió callar. Luis bajó la cabeza. «Lo sé, y esa culpa lo persiguió hasta el día de su muerte. Siempre decía, un inocente paga por lo que otros hicieron. Yo no entendía a qué se refería. Ahora lo sé». El viejo cerró los ojos. Una mezcla de rabia y alivio le recorrió el cuerpo. Por fin tenía confirmación de lo que siempre supo. Había sido traicionado por el silencio de los demás. Al entrar al pueblo, las miradas de los habitantes se clavaron en él. Algunos lo reconocieron de inmediato, otros murmuraban entre dientes. «Luna, el maldito Luna». El rumor corrió como fuego. El mecánico había vuelto.
Se dirigieron al taller de Rubén Salcido, el aprendiz que años atrás había visto lo que nadie quiso contar. El hombre, ahora de mediana edad, abrió los ojos como platos al ver a Rafael. «Dios mío, pensé que estaba muerto». Rafael fue directo. «Rubén, dime la verdad. Aquella noche, ¿viste a alguien manipular el auto de Iván?» El hombre tragó saliva nervioso. «Sí, lo vi. Vi a un hombre con la chaqueta del taller de Figueroa. Pero tenía miedo. Ellos me habrían destruido». Luis dio un paso adelante. «Es hora de hablar. Usted no es el único que carga con ese miedo. Mi familia también sufrió por callar». Rubén respiró hondo y asintió. «Está bien, ya es hora de que se sepa». La noticia se regó rápidamente. Rafael, Luis y Rubén fueron a la plaza central y reunieron a los vecinos. Muchos acudieron por curiosidad, otros por morbo. Y allí, frente a todos, Rubén contó la verdad. Que había visto a Héctor Figueroa sabotear el auto, que había manipulado los frenos para que fallaran y que luego había usado su influencia para culpar a Rafael. El murmullo creció. Algunos recordaban detalles, que Figueroa se había enriquecido de repente, que consiguió nuevos contratos justo después del accidente, que había presionado para cerrar el taller de Luna. Las piezas empezaban a encajar. Rafael con la voz firme dijo: «Me quitaron todo, mi taller, mi nombre, mi dignidad, pero nunca pudieron quitarme la verdad. Y hoy, gracias a estos hombres, la verdad vuelve a salir a la luz». El propio Figueroa apareció rodeado de sus trabajadores, intentando acallar la multitud. «¡Mentiras!», gritó. «¿Van a creerle a un mendigo y a un aprendiz fracasado?». Pero esta vez, el pueblo no guardó silencio. La viuda de Iván, que había permanecido al margen durante años, dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. «Yo también recuerdo cosas. Héctor me ofreció dinero después del accidente. Dinero que nunca pedí». Su voz se quebró. «Ahora entiendo por qué». La multitud explotó. Figueroa intentó huir, pero ya era tarde. La justicia no siempre es inmediata, pero el pueblo, que una vez se volcó contra Rafael, ahora volteaba contra su verdadero verdugo. En los días siguientes, las autoridades locales reabrieron el caso con nuevas declaraciones. Figueroa, presionado por la evidencia y los testimonios, cayó en desgracia. Rafael, en cambio, recuperó su lugar en la memoria del pueblo. No hubo restitución material. Su taller ya no existía y los años de miseria no podían borrarse. Pero había algo más poderoso que el dinero: la dignidad recuperada. Luis, al verlo de pie frente a la vieja fachada donde antes colgaba el letrero de Taller Luna, sintió un nudo en la garganta. «Lo logramos, don Rafael. Usted ya no es un mendigo, es una leyenda viva». El viejo lo miró con ternura. «No, muchacho, no lo logramos por mí. Lo logramos porque tú tuviste el valor que tu padre no tuvo: decir la verdad». Luis bajó la mirada con lágrimas contenidas. «Ojalá mi padre hubiera vivido para escuchar eso». Rafael puso una mano en su hombro. «Quizá él no habló por miedo, pero tú rompiste ese silencio, y eso cambia todo». En ese instante, Luis sintió que las cadenas invisibles que había heredado de su padre se rompían. Rafael, por primera vez en décadas, respiró como un hombre libre. No eran dos generaciones separadas por el odio. Eran dos almas unidas por la verdad. Meses después, un pequeño taller volvió a abrir sus puertas en San Dimas. No era grande ni moderno, pero en la entrada colgaba un nuevo letrero: Luna and Herrera, motores con alma. Rafael y Luis trabajaban codo a codo, no como maestro y aprendiz, sino como familia elegida por el destino. Cada vez que alguien les preguntaba por qué un viejo mendigo había regresado para levantar un taller en ruinas, Luis respondía con orgullo: «Porque las leyendas nunca mueren, solo esperan a que alguien crea en ellas otra vez». Y en la memoria del pueblo,
La historia quedó grabada. El hombre que pedía comida en la carretera resultó ser una leyenda de las carreras, silenciada por la injusticia y resucitada por la verdad. ¿Y tú? ¿Hubieras tenido el valor de decir la verdad?